Entonces, digamos, nosotros debemos ver la importancia de tanto de la fotosíntesis como de la respiración. ¿M? Es muy importante porque no son el mismo proceso, son procesos contrarios. Entonces, si nosotros durmiéramos con nuestra planta allí, nos ahogaríamos básicamente porque esta va a producir un montón de dióxido de carbono también, ¿m? Porque también respiran, al igual que nosotros. Entonces, no se nos va a olvidar nunca esto. La eh, respiración se da en la mitocondria. La fotosíntesis se da en el cloroplasto. Nosotros, al igual que todos los animales, lo único que tenemos es mitocondrias, ¿listo? Es lo único que tenemos, mitocondrias. En cambio, las plantas van a tener en sus celulitas, en cada una de sus celulitas, van a tener cloroplastos y mitocondrias. Entonces van a ser los dos procesos. Ahora, muy bien los que me decían por ahí que la fotosíntesis, ¿dónde sea? En las hojas. Evidentemente, pues en las plantas, las hojas son el órgano que se dedica a la fotosíntesis. Sus hojas son las que mayor cantidad de cloroplastos tienen, se encargan de hacer la fotosíntesis, o sea, de producir la glucosa. ¿Listo? Pero entonces, para hablar de ecosistemas, miren lo que estamos viendo. O sea, hay una relación entre el biotopo y la biocenosis, ¿cierto? Eh, con la respiración y la fotosíntesis. El oxígeno y el dióxido de carbono hacen parte del biotopo. ¿En dónde está el oxígeno? Pues el oxígeno básicamente está en el aire, ¿sí? ¿En dónde está el dióxido de carbono? El dióxido de carbono pues también está en el aire. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que nosotros estamos hechos, al igual que los seres vivos en general, estamos hechos de carbono. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es el carbono? ¿Alguien sabe qué es el carbono? Listo, es un elemento químico, ¿sí o no? Es un átomo, es un átomo. Entonces miren que los elementos químicos no nacen en la Tierra, sino que los elementos químicos nacen en las estrellas. A partir de las estrellas es que nacen los elementos eh, químicos, ¿listo? Cuando estalla una estrella y crea las supernovas, ahí es donde sale el resto de elementos. Profe, el carbono es un no metal tetravalente. ¿Qué quiere decir eso? Tetra, ¿qué es? Disponiendo de 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. Muy bien, mi amor. De eso que escribiste, ¿qué entendiste? ¿Mm? ¿Tetra qué es? Cuando hablamos de tetra, estamos hablando de 4. Entonces, por eso nos dice acá, tiene 4 estados, ¿cierto?, de valencia que pueden permitir formar enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son muy importantes porque son los que forman las moléculas. Nosotros estamos hechos de carbono. Y ojo con esto que está escribiendo Gracie. Es muy importante saber qué es un no metal, porque los no metales son unos elementos que van a permitir que existamos los seres vivos. Obviamente, ya después con la complejidad nosotros tenemos algunos metales, ¿sí? Pero los no metales van a tener unas características específicas, que lo veremos más adelante, ¿sí? Para que ustedes entiendan qué es un no metal y qué es un metal y qué importancia tiene reconocer eso. ¿Listo? Acá, profe, si tuviéramos cloroplastos, ¿dónde haríamos la fotosíntesis? ¿De qué color seríamos y qué pasaría con nuestro movimiento? Por supuesto.
las varias preguntas que nos hace acá Murillo es muy importante. Entonces, digamos, si nosotros tuviéramos cloroplastos, sabríamos que nuestro color no sería el de la piel, así como lo tenemos hoy día, sino tendríamos una coloración roja, amarilla, verde, ¿sí? Porque esos colores ayudan a captar mucho más la energía del sol. Bueno, ya veremos que los colores que nosotros vemos es la luz que rechazan los objetos, ¿listo? Es la luz que rechazan los objetos. Pero probablemente tampoco tendríamos tanto movimiento. ¿Por qué las plantas tienen que estar quietas? Porque las plantas necesitan de la luz del sol constantemente, ¿cierto? Pues si las vemos afuera, ¿no? Pero eh, vamos a ver que estas plantas perdieron su movimiento como nosotros, o desplazamiento. Las plantas sí se mueven, pero nosotros tenemos desplazamiento. Entonces, seguramente si nosotros necesitáramos de la luz, eh, como las plantas lo hacen, pues nosotros seguramente perderíamos ese movimiento, ¿cierto? Para producir glucosa. Probablemente pasaría eso, como pasa con las plantas. Sin embargo, hay bacterias que se mueven y que hacen fotosíntesis también, ¿no?
¿Listo? Bueno, Cristian Acero dice los hongos, por ejemplo, los champiñones y los hongos también que descomponen los árboles y todo esto. Eh, muy bien, Cardoso. Eh, Sara también. Muy bien. Ahora, eh, hay que tener en cuenta, amigos míos, que nosotros hacemos parte también de los ecosistemas, pero nosotros vamos a tener algunas características ya diferentes porque nosotros creamos ciudades, los animales no. Nosotros creamos, digamos, por ejemplo, usted no ve universidades para animales, a menos que hayan sido cientos de entrenamiento creados por humanos, pero no hay colegios como tal donde le enseñen biología, matemáticas a los animales, no, eso es solo de los humanos. Es más, solo los humanos estamos acá conectados por medio de un computador. Nosotros sobrepasamos la naturaleza, ¿sí? Nosotros llegamos a otro punto que se llama la cultura, ¿sí? Y la cultura es la que nos permite estar en este momento interactuando. ¿Listo? ¿Hay ecosistemas artificiales? No, no, no. Lo que pasa es que nosotros nos referimos a lo artificial, a algo así como lo creado por el hombre o algo así. De pronto nosotros cuando, ahora que hablas de ecosistemas artificiales, probablemente podría referirme, bueno, si llegasen a existir, podrían ser estos que se crean en los videojuegos, por ejemplo. Cuando nosotros miramos los videojuegos, me imagino que la mayoría de ustedes juegan algún videojuego en su celular, juegan algún videojuego si tienen Play, Xbox o Nintendo Switch o algún videojuego por el estilo, alguna consola por el estilo o computador mismo. Cuando ustedes juegan eso, los ecosistemas que están en el juego, en la consola, en el computador, no son reales, son creados. Son creados por el humano y son virtuales además. Pero es muy interesante ver los ecosistemas. Digamos, por ejemplo, acá Lizcano nos nombra un juego que se basa en esto que estoy diciendo y es Minecraft. En Minecraft desarrolla una interfaz donde tú tienes que mirar eh, la construcción y puedes construir un mundo abierto a partir de ciertas condiciones donde creas un ecosistema. Sin embargo, por ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes conozcan un juego que se llama The Last of Us, ¿sí? Ese juego es muy interesante. ¿Alguien me podría decir, quienes lo hayan jugado, por qué el juego es tan interesante para estudiarlo desde la biología? Dice Pérez, es de zombies, pero la cuestión no es el zombie en sí mismo, sino por qué se vuelven zombies, esos humanos, por qué se vuelven zombies, ¿por qué? Bueno, les voy a poner una imagen para que sepan de qué estoy hablando. La genética de los jugadores es muy inteligente. No, hay algo más. Hay chicos que dicen que están levantando la mano, ahí me sale, pero porfa escriban, porque los zombies están infectados por microorganismos, por un organismo. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver si sale por acá algún zombie que le dicen chasqueadores. Esporas. ¿Y esas esporas quién las crea? Pérez dice esporas, pero esas esporas ¿quién las crea? Las esporas no están porque si hay coronavirus, no, el coronavirus, un virus no puede hacer eso porque un virus no se puede reproducir por sí mismo. No son plantas, no son plantas. ¿Quién ha jugado el juego?
¿Quién ha pasado este juego? El uno. En el uno se explica, ya en el 2. Listo, los chicos que están diciendo yo, que es Pérez y que es Calvache, muy bien amigos, excelente, es un buen juego, es un gran juego, yo también lo pasé, es un muy buen juego, tiene una gran historia. Sin embargo, hay algo muy interesante para la biología, y es que, ¿por qué? Le pregunto a los dos chicos que respondieron que pasaron el juego, vamos a ver si lo jugaron bien, eh, ¿qué es lo que genera que se vuelvan zombies? ¿Qué? ¿Qué es lo que genera que se vuelvan zombies? Miren esto, estos son los zombies, ¿sí? La contaminación, no, no lo jugaron, amigos, no lo jugaron. Toca que lo vuelvan a jugar desde los ojos de la biología. Que lo muerdan y le infecte la herida. No, eso parece más bien la Guerra Mundial Z. Ah, bueno, listo. Calvache me dice las esporas. Inhalar las esporas, dice Acero. ¿Esporas de qué? ¿De quién? ¿Quién se reproduce por esporas? ¿Qué ser vivo se reproduce por esporas? Ah, muy bien, Calvache. Un hongo. ¿Cómo se llama el hongo del juego? ¿Cómo se llama el hongo del juego? No, ni idea. ¿No saben cómo se llama el hongo del juego? Tarea, volver a jugar el juego porque lo hicieron muy mal, amigos. Vamos a buscar. El hongo se llama Cordyceps en el juego, pero no es una creación de los que diseñaron el juego. El hongo existe en la vida real. El hongo Cordyceps es un hongo que invade a artrópodos y bueno, a artrópodos en general. Eso incluye, miren acá, los que han jugado el juego podrán ver, digamos, que salen hongos más o menos como esta imagen que les estoy poniendo. En el juego salen hongos así, se llama Cordyceps. El hongo en la vida real existe y prácticamente vuelve zombies a los artrópodos. Miren, esto es una araña que vemos acá y está totalmente invadida por el hongo y prácticamente los vuelve zombies porque los mata por dentro, los invade, es un hongo y por eso el problema de las esporas, porque los hongos se reproducen por esporas y genera una relación de, esto se llama parasitismo. Entonces la invade y la mata por dentro, ¿sí? Y la mata por dentro. Bueno, entonces acá me dicen que tienen aracnofobia, entonces pongamos estas larvas de mariposas, ¿listo? Estos son larvas de mariposas y están eh, hundidas en el juego. Pérez me dice, profe, eso no lo decía el juego. Claro que sí, porque yo lo pasé hace como un mes y sí lo dicen en varios momentos, es más, lo dicen. Sobre todo cuando llegan al final y hay como unos médicos y ellos dicen qué es lo que pasa realmente con eso, ¿listo? Sí lo dicen, sí, sí lo dicen. ¿Son peligrosos para los humanos? No, incluso se consumen. En varias zonas los consumen, creo que tienen unas propiedades incluso medicinales, etcétera. Y sería muy difícil que pasara realmente lo que pasa en el juego, en la vida real, sería muy difícil. Pero entonces miren, a lo que yo voy es que la pregunta inicial era, bueno, ¿usted por qué? O bueno, profe, ¿existen ecosistemas artificiales? Bueno, podrían existir en los videojuegos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con los juegos actualmente? ¿Sí? ¿En qué se podría comer el Cordyceps? Bueno, pues eso lo venden como una especie de medicamento, pero no sé específicamente para qué lo utilicen, la verdad. Eh, profe, ya es inmune y hay animales inmunes a ese hongo, sí, claro. Pero a lo que yo voy es que los videojuegos que están sacando actualmente, los juegos no son sacados porque sí. Chicos, si ustedes tienen consolas, no jueguen el juego y ya, porque estoy seguro que la mayoría de juegos que están saliendo no son juegos que los hacen y ya, sino los que crearon este juego, The Last of Us, ¿cierto?
los que crearon este juego no solo pensaron en zombies y ya, no, sino más bien se basaron en un hongo real y de ahí, desde lo biológico, desde entender qué es eh, un ecosistema, desde lo que es entender, ¿cierto? Las relaciones entre los seres vivos, crearon un ecosistema virtual que es el del juego. Este hongo no le hace daño a los mamíferos o a los vertebrados, solo le hace daño a estos artrópodos. Es decir, solo afecta a insectos, arañas, ¿cierto? Toca ver qué más pasa. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Es dañino o saludable? Pues depende de lo que lo miremos. A los humanos no le hace daño. A los insectos sí. ¿Nos volvemos a conectar? No. Sí, cuando se corte la comunicación no nos volvemos a conectar. ¿Listo? Pero entonces miren, nosotros si podemos avanzar con el tema de ecosistemas, si ustedes logran entender bien, más adelante podemos hacer una actividad con videojuegos. ¿Listo? Más adelante. Dice, Cordyceps es un medicamento usado por los chinos para aumentar la energía y tratar enfermedades respiratorias, nos lo dice Sara. Muy bien, o sea que sirve contra el coronavirus, seguramente. Si comemos un insecto infectado, nosotros también nos infectamos, no porque el hongo no puede crecer en nosotros. La conformación química de un insecto es totalmente diferente a la de un mamífero, por ejemplo. Es totalmente diferente. Entonces nosotros no vamos a brindar las mismas condiciones para que el hongo viva dentro de nosotros. Entonces miren esto tan interesante que estamos hablando. Hay seres vivos que pueden crecer dentro de otros seres vivos. ¿Mm? Entonces, con esto podemos ver nosotros que nosotros mismos podemos albergar vida dentro de nuestro cuerpo, como las miles de bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que generan unos microecosistemas, ¿sí? Dentro del cuerpo. ¿Listo? Bueno, ese hongo básicamente es un hongo que está en Asia. Eh, bueno, como nos dijeron acá, creo que Sara nos escribía que en China, sí, yo tengo entendido que está distribuido en gran parte de Asia. ¿Mm? Me imagino que se comercializará en todas las partes del mundo, del planeta, pero pues el consumo principal ha de ser de, del continente asiático, ¿listo? Entonces volvamos a nuestra primera imagen. Nosotros tenemos estos ecosistemas. En los videojuegos siempre nos simulan muchos ecosistemas, ¿cierto? Eh, pero para entenderlo, nosotros debemos comprender que el ecosistema no solo tiene que ver con seres vivos y ya, sino que en esta conformación del ecosistema hay factores físicos, hay condiciones físicas, más bien condiciones, como el tipo de temperatura, el tipo de precipitaciones, el tipo de o la intensidad de sol, de la luz del sol que hay en un sitio específico, que nos va a permitir comprender un ecosistema específico. Por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de las ciudades, eh, pues no es lo mismo hablar, ¿cierto? De una ciudad a un bosque, ¿cierto? Son características diferentes, el clima se siente diferente. Ahora, digamos, por ejemplo, uno de los términos que debemos aprender a manejar es el de clima. ¿Cuáles son los síntomas para saber que un insecto tiene cordyceps? No, pues es que es muy difícil saberlo hasta que ya le salga el hongo. Así como tú viste ahorita en la imagen, a ellos les sale ya cuando están invadidos, ya les sale cuando, cuando se sabe, pues tocaría ver si se les hacen pruebas químicas, pues ese sí se podría saber antes de que se infecte, ¿no? Profe, en el Polo Norte, ¿cómo funciona el ecosistema? Bueno, como ustedes saben, el Polo Norte no tiene plantas, ¿cierto? O tiene, bueno, tiene muy pocas. El que menos plantas tiene, ¿cuál es? El Polo Sur, por ejemplo. En el Polo Norte, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos osos polares, ¿cierto?
Encontramos algunos zorros también, algunos felinos, peces. Entonces, estos ecosistemas del polo, de los polos, porque en el polo sur encontramos a los pingüinos, ¿sí? Entonces, estos dependen mucho del ecosistema acuático, porque los polos tienen características de desierto, son desiertos árticos, ¿sí? Son desiertos de hielo. Esos son los polos, son desiertos. Entonces, ellos dependen también mucho del ecosistema acuático, de los peces que estén nadando por ahí, que ellos obviamente se alimentan de otros tipos de plantas y a su vez transmiten esa glucosa a las especies que quieren alimentarse de ellos, ¿no? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos que lo mismo pasa en todo tipo de desierto, ¿no? Como hay tan pocas condiciones, pues van a depender de otros seres para poder alimentarse perfectamente. ¿Listo? Sobre el polo norte o polo sur, o sea, cual sea del que estemos hablando, pues hay unas condiciones tremendas. Difícilmente, aunque hay humanos que viven allí en estas zonas, pero difícilmente nosotros podríamos vivir naturalmente allí. Necesitaríamos chaquetas, abrigos, etcétera, pero naturalmente no podríamos vivir, sino con las cosas que nosotros vimos. Sin embargo, y los osos polares y los pingüinos, etcétera, recuerden, osos polares, polo norte, pingüinos, polo sur, ¿listo? Eh, Ellos ya tienen unas adaptaciones a ese medio tan extremo, ¿no? A un medio muy extremo de frío, pero ellos se han adaptado a soportar estas temperaturas tremendas. Esas temperaturas es lo que nosotros denominamos el biotopo. No es solo decir, sí, temperatura y ya, no, sino es ver cómo son las temperaturas. Sí, digamos, cuando ustedes veían los tipos de ecosistemas, por ejemplo, los tipos de ecosistemas aparecen también es por las condiciones en las que están. Digamos, si ustedes quieren hablar de los tipos de ecosistemas, tienen que hablar también de la ubicación de ese ecosistema en el planeta. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, en Colombia, en Venezuela y en Ecuador son los únicos lugares en los que hay páramos. ¿Mm? Y los páramos son muy importantes porque son fuentes de agua, ¿sí? Pero, ¿en dónde están estos países? O sea, uno se pregunta, venga, ¿y en dónde están estos países? ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está sobre todo Colombia, rodeado por dos océanos, el Océano Pacífico, ¿cierto? Y bueno, esta zona del Atlántico, eh, y todo el año está recibiendo prácticamente la misma luz solar. Eso genera unas condiciones que están desde el espacio, ¿cierto? Desde el universo mismo, y que vienen a afectar la vida que hay en el planeta. Por eso, digamos que las plantas o los animales que surgen no surgieron porque sí, porque cayó un rayo y nacieron, no, sino porque más bien se adaptaron a su medio poco a poco. ¿Listo? Bueno, me dicen acá, profe, los humanos modifican su ecosistema, los demás seres vivos se adaptan a su ecosistema. Sí, digamos que esa es una de las diferencias que tiene el ser humano eh, respecto a los demás seres, ¿no? ¿Cómo es que los pingüinos sobreviven al frío si no tienen pelaje? Recuerden que los pingüinos son aves, ¿no? Entonces tienen plumas. Y debajo de esas plumas tienen también una gran capa de grasa eh, que les permite resistir el frío. Además que las aves también, al igual que nosotros, también pueden tener temperatura corporal, ¿no? Ellas tienen una temperatura alta también, controlan su temperatura, tienen sangre caliente
Entonces, digamos que eso les permite haberse adaptado a estas zonas, ¿no? Estas zonas con estas temperaturas tan bajas, ¿no? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Me preguntan acá cuánto queda. Queda 1 minuto 40 segundos. Respondo preguntas que tengan dudas. Si te entregamos antes del trabajo, los revisas, pero no los calificas hasta la fecha. Sí, yo no los califico hasta que los socialicemos y todo. ¿Listo? Pueden enviarlos, sí, pueden enviarlos si quieren. ¿Listo, amigos? ¿No hay ninguna otra pregunta? Listo, entonces nos vemos el día viernes, amigos míos. Los amo. Tengan un buen día. Chao, muchachos. Un abrazo.